Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de formación, pero también de oración. Hoy quiero compartir con ustedes una temática que ya más de alguna persona me lo ha hecho saber y son los dones del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas que es una temática que suele ser muy edificante en la vida de todos los que formamos parte de una comunidad creyente, de una comunidad que se enfoca, lógicamente, en el caminar hacia el Señor. Pues bien, si vamos a hablar del Espíritu Santo, esos dones que infunde en cada persona, lo ideal es acercarnos a ese Espíritu y pedirle a Él que infunda en nuestro corazón, que infunda en nuestra vida esa gracia que nos está dando la paz. Por eso yo les invito que en un momento de silencio espiritual hagamos un ratito de oración y le pidamos al Espíritu Santo que entre a nuestras vidas, que inunde nuestro corazón con su fuerza. Recordemos aquel texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos habían terminado de orar, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía esa palabra que habían recibido de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida para que nosotros podamos edificar, para que podamos transformar, para que podamos sentirnos llenos de tu gracia, llenos de tu poder, llenos de tu misericordia y así infundir en los demás el poder mismo que hemos recibido de ti. Espíritu de Dios, acompáñanos y haz que nuestra vida tenga sentido, que nuestra vida tenga un horizonte claro, el horizonte que nos invita a la santidad. Vivamos este momento de la mano del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como ya les había dicho, el tema de hoy es los dones del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos nosotros por don? Es una pregunta que suele participar de nuestra mentalidad. Por tanto, hay que entender el don como un regalo, pero ese regalo también está presente y palpable. Por eso, el Catecismo de la Iglesia nos va a recordar que esa presencia del Espíritu no está solamente de manera íntima en cada uno de nosotros, sino también esta está obrando de modo silencioso y de modo activo, pero este modo activo tiene un fin. El fin, sin lugar a dudas, es la transformación. Esta transformación que nos impulsa a responder a ese Espíritu Santo y lo hacemos a través de los dones. Podemos confrontar inclusive lo que nos va a ir diciendo el texto sagrado y sobre todo también el magisterio de la Iglesia, porque son realidades palpables en el fundamento de la vida eclesiástica. Podemos confrontarlo en los numerales 1830, hasta el 1832. Si esta presencia se manifiesta, entonces, ¿qué es un don? Bueno, un don lo vamos a entender como una dádiva, como un regalo, como un presente, ya sea bien natural o sea también sobrenatural, que tiene el cristiano. Ojo, no es todo el mundo que lo tiene ese don, sino el cristiano, especialmente el consagrado, respecto a Dios de quien lo recibe. Por eso nosotros recibimos el Espíritu Santo en dos sacramentos de modo general, tanto en el bautismo como en la confirmación. Y también invocamos
al Espíritu Santo que se hace presente por medio del sacerdote en la Eucaristía. Además, la presencia del Santo Espíritu está también en el sacramento de la reconciliación, cuando al final de la confesión, el sacerdote que nos está confesando nos recuerda esa oración y nos dice que Dios Todopoderoso derrame sobre nosotros el Espíritu para que podamos recibir el perdón de los pecados. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchas acciones y muchas realidades en la vida de todo creyente. Entonces, los dones siempre son el resultado de la gracia de Dios y no de los méritos personales. O inclusive, no es tampoco de una espiritualidad demostrada públicamente. Yo no tengo nada contra los hermanos esperados, porque tal vez algún momento dentro de su futuro puedan retornar a la iglesia como madre, pero es que el Espíritu Santo actúa de modo silencioso también. Recordemos inclusive cómo a Elías el Espíritu se le manifestó a través de una brisa suave. No era ni en la tormenta, era en la calma. Y también vemos en el bautismo del Señor Jesús. El Espíritu no era en forma de aquella gran manifestación poderosa, estrondosa, no. Era en aquella paloma. ¿Y qué significa la paloma en el sentido bíblico? Simboliza la paz, simboliza la paciencia, simboliza la mansedumbre. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta y lo representamos de esta forma. Los dones, además, son disposiciones habituales. Estas disposiciones tienden a ser de dos realidades, tanto contemplativas como activas. Claro, la contemplación que nos lleva a meditar, a interiorizar el modelo de fe, el modelo de creyente que somos. Pero esa contemplación tiene que tener una desembocadura en la acción. Por eso nos dice Santiago, la fe sin obras está muerta. No nos podemos quedar en una contemplación, sino que tenemos que ir también a la acción. Inclusive en la lección divina, que tal vez pueda ser un tema hacia el futuro, en la lección divina tenemos un momento, la contemplación, pero también tenemos otro momento y es al final, que es la acción. No podemos situar un don del Espíritu Santo sin recibirlo a través de la contemplación y quedarnos solo en ello. No, hay que adentrarnos más e ir a la acción. Por eso, los dones cuando actúan dan frutos y estos frutos son conocidos como frutos del Espíritu Santo, que me parecería oportuno, después de terminar este tema, en uno de estos próximos días, hablar también de los frutos del Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿cuáles son esos dones? Bien, se los dejo entonces en la pantalla. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad, ciencia y temor de Dios. Bueno, me equivoqué con los dedos, ahí que ustedes no le presten atención a los dedos. Presten atención a la presentación. Vamos a analizar de modo general cada uno de estos dones y así no quedarnos solo en el contenido, lógicamente, sino llevarlos a la acción. Recuerden que los objetivos de estas formaciones no es ver el don como tal o ver el sentido bíblico como tal, no, hay que aplicarlos. Por eso son realidades que vamos a ir aplicando poco a poco. Vamos a hablar un poquito de la sabiduría. Sin duda que cuando hablamos de sabiduría, se suele manifestar como el conocimiento. Se nos viene a la mente, sabiduría, sí, conocimiento. Pero, ¿qué es la sabiduría vista como don del Espíritu Santo? Pues bien, esta sabiduría, ante todo, es una palabra de buen juicio que se basa en el conocimiento. Pero todo este conocimiento no aparece de la nada, no es una casualidad, es dado por Dios y lo da de modo sobrenatural en un momento determinado. ¿Para qué? Pues
para que una circunstancia concreta o un evento pueda suceder. Sin duda que esta dimensión de la sabiduría también podemos definirla como un poco de la sabiduría de Dios expresada en el tiempo y en ocasiones oportunas. Y me quiero detener aquí. ¿Cuál es la vocación principal de todo cristiano? Es la santidad. Y por tanto, cuando nos dice Jesús, sean santos, cuando nos dice también, sean perfectos, no lo hace en alusión solamente superficial, sino que lo hacen en función de su Padre. ¿Pero qué significa esta perfección? Significa la divinidad misma. Nosotros estamos llamados también a ser divinos, no a ser divinos entendidos como aquella persona que anda con un carácter pésimo, como diríamos un carácter de perro. No, la divinidad desde la perspectiva de Dios. Esa divinidad que nos hace ser, lógicamente, personas correctas en nuestro modo de actuar, obrar y pensar. Pues esta sabiduría también tiene un propósito. Y si lo vemos como don, consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Una persona, un grupo, la iglesia, el ministerio sacerdotal, la vida consagrada, etc. ¿Para qué? Para construir, para estimular, para ayudar a tomar una decisión, acertar frente a cómo actuar después de haber recibido una palabra de conocimiento. La sabiduría no puede reducirse a un conocimiento intelectual. La sabiduría trasciende nuestra limitación. Por eso no podemos explicar a Dios. Nosotros no podemos asumir o arguir cómo es Dios. Porque no se puede conocer, porque es un misterio. Se puede vivir, se puede creer, se puede experienciar, pero no se puede explicar. Entonces, eso nos lleva a concebir el siguiente don del Espíritu. Pero antes, ¿cómo lo encontramos en la Sagrada Escritura? En el capítulo 41 del Génesis, de los versículos 33 al 36. Perdón que me doy la vuelta para tomar mi Biblia. ¿Qué nos encontramos en este texto del Génesis, en el capítulo 41, versículos del 33 al 36? Pues fíjense bien lo que dice. Bueno, yo tengo la versión de la Biblia de Jerusalén, pero muchas de las versiones también pueden ser similares. Miren lo que dice del 33 al 36. Solo cierro aquí para que podamos verlos. Ahora pues, fíjate en el faraón, en algún hombre inteligente y sabio, y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón. Ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto, y así no perecerá el país de hambre. La clave está en el versículo 33. Un hombre inteligente y sabio, póngalo al frente, de tal forma que no se le puede confiar algo a una persona que no será capaz de sobrellevarlo. Por eso la cruz que Dios nos ha permitido llevar para asemejarla a su Hijo Jesucristo, es una cruz que nosotros podemos cargar. No es una cruz que no sabremos sobrellevar, porque Dios no nos da carga que no podemos. Continuemos. El segundo don es la inteligencia. La inteligencia es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios
y profundizar las verdades reveladas. Aunque suelen decir, ay, es que una persona es inteligente también porque tiene conocimiento. Pues va más allá, porque la inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. En psicología, esto se conoce también como la introspección. La introspección es vernos desde dentro. Usualmente, cuando vemos el espejo, nos vemos lo bonito, lo bonita o lo feo o lo fea que somos exteriormente. Pero la herramienta que nos permite vernos desde dentro, ese espejo, es la inteligencia que nos hace ver nuestra condición humana, nuestra condición frágil y nos conduce a una mejor experiencia de vida. Por eso la inteligencia, como don, escruta las profundidades de Dios. Y si nos queremos enfocar en lo que nos dice la Sagrada Escritura, tenemos que ir a lo que nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10. Fíjense lo que dice. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. De tal forma que esa profundidad es la que nos hace ver desde dentro. El tercer consejo, el tercer don es el consejo, pero también los dones pueden ser consejos, así que se vale. Muy bien, el consejo. Siempre nosotros percibimos la dimensión del consejo cuando una persona lo necesita, incluso es una obra de misericordia, aparte de ser un don, aconsejar a aquel que se equivoca o corregirlo en todo caso, pero que sin duda pues van muy relacionados. Tal vez sea un término que nos va a hacer relación con otros. Entonces, siempre cuando entendemos consejo decimos, ay, mire, es que esta persona se está portando bien, debe seguir así, pero si una persona se está portando mal, no, mire, hay que darle un buen consejo. Inclusive, los padrinos en el sacramento de la reconciliación, perdón, de la confirmación, suelen dar consejos a sus ahijados y ese debería ser uno de los compromisos, pues tienen una misión. Pero bueno, el don como consejo es el que ilumina la conciencia en las opciones de la vida diaria que la vida diaria le impone. Le sugiere entonces todo lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. No es que vamos a dar un mal consejo y decirle, mire, usted haga esto, cuando tal vez esa realidad pueda ir en contra de los principios morales. Por eso debe ser algo lícito. Entonces el Espíritu de Dios sale al encuentro de esta súplica mediante el don del consejo, con el cual, ojo, enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia. El don del consejo enriquece y también perfecciona el don de la prudencia vista desde la realidad humana. No como don del espíritu, sino como don humano. Y guía al alma desde dentro, iluminándola sobre todo lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones importantes. Por ejemplo, a dar una respuesta a la vocación o inclusive de un camino que recorrer entre las dificultades y los obstáculos. El siguiente don es la fortaleza. La fortaleza no vista como aquella muralla impenetrable. Ay, yo no puedo acceder a ella. No, la fortaleza como don vista desde esa fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y así sobrellevar las contrariedades de la vida. ¿Para qué? Para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Entonces, si nosotros queremos hacer una
realidad de superación a través de la fortaleza, ¿qué vamos a lograr? Vamos a superar la timidez y la agresividad. Por tanto, es una de las 4 virtudes cardinales sobre las que se apoya todo el edificio de la vida moral. Pero fíjense, un buen edificio no puede ser construido con unos cimientos malos. Tiene que tener unos cimientos sólidos, firmes, fuertes. Por eso, la fortaleza es la virtud de quien no se aviene a componendas en el cumplimiento del propio deber. Vamos entonces con el siguiente, la piedad. Miren, la piedad no tiene que ser vista como una persona devota que pasa orando todo el día. Y aquí quiero hacer una aclaración. Suele decirse a las personas, ay, mire que los seminaristas solo pasan orando, solo pasan rezando y ya van a levitar porque solo pasan rezando. Bueno, bendito sea Dios que tenemos esos espacios de oración, pero en la vida del seminario y en la vida del sacerdote no solo es oración. Decíamos incluso más temprano que había que llegar a una acción, pues también el seminarista, el sacerdote, camina en esa acción, pero no se descuida de ese sentido de piedad, pero tiene que estudiar, tiene que hacer deporte, tiene que trabajar a nivel físico, tiene otras responsabilidades a nivel de pastoral, en fin, realidades como cualquier persona, pero como dice el Señor, ya no siendo de este mundo, puesto que se aspira a una divinidad, que fue lo que estuvimos hablando. Pero bien, continuemos entonces con la piedad. ¿A qué se refiere como don? La piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Por eso, la piedad nos hace clamar Abba, es decir, Padre. Aunque algunas traducciones pueden decir Abba y lo pueden traducir como papito, dándole un sentido de mayor ternura para con Dios. ¿Qué más hace la piedad? Bueno, la piedad extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división, como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimientos de comprensión, de tolerancia y de perdón. Y es que a toda realidad negativa le viene una realidad positiva. No siempre la noche es eterna. No permaneceremos hundidos en la tristeza permanentemente, sino que saldremos a flote con una felicidad diferente, una felicidad de sentirnos llamados a servir, llamados a dar testimonio. Ya para ir culminando, el don de la ciencia. ¿Este don qué es? ¿O qué hace en sí la ciencia? Ojo, no es la ciencia vista única y exclusivamente como aquella realidad de conocimientos que requieren una comprobación a través del método. Porque este tipo de ciencia puede llegar a ser especulativa, no necesariamente una ciencia que dé un resultado exacto. Inclusive, pues ustedes saben que las ciencias exactas, entre ellas entra la matemática. 2 más 2 siempre será 4. Nunca podrá ser más o menos que eso. Entonces, ¿qué es este don visto desde el sentido religioso? Este don nos da a conocer el verdadero, ya estoy hablando como puertorriqueño, el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Es decir, la ciencia es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo de ciertos hechos que están en la mente de Dios. Ay, Johnny, entonces Dios tiene mente. ¿Y cómo es Dios?
Si usted nos dijo que a Dios no lo podíamos explicar y aquí está dando un argumento de ese Dios. Hermanos, entendamos bien que este don como revelación es la única forma que podemos conocer a Dios. A Dios solo lo conocemos a través de la revelación de su Hijo Jesucristo. No lo conocemos de otra forma. Entonces, arguimos que Dios también es igual a la persona misma de Jesús, tanto el Cristo histórico, es decir, el Cristo humano, como el Cristo divino, que es Dios como segunda persona de la Santísima Trinidad. Y recordemos también lo que nos decía el libro del Génesis, que a imagen de Dios fue creado el hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Por tanto, desde esa perspectiva es que nosotros podemos deducir que el Espíritu Santo, a través de este don de la ciencia, nos hace ser partícipes de la revelación misma de Dios. Por tanto, este Espíritu nos muestra cosas de algo o de alguien que nadie más sabe. Hay personas que tienen esta fuerza sobrenatural en su vida que pueden percibir, y un ejemplo de ello son las madres. Las madres perciben cuando uno de sus hijos está teniendo alguna dificultad y entonces se llena su corazón de angustia. Pues ese tipo de angustia también Dios la percibe cuando uno de sus hijos, es decir, cada uno de nosotros, está en alguna realidad de peligro. Continuemos entonces en la ciencia. Esta ciencia, ya nos va a decir este señor que tenemos acá, es Santo Tomás de Aquino. Esta es la que le ayuda a valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial del Creador. Gracias a ella, como escribe Santo Tomás, el hombre no estima a las criaturas más de lo que le valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. Eso lo podemos confrontar en la Suma Teológica, en el apartado número 11, guión 2. El hombre, iluminado por tanto por este don, ¿qué va a hacer? Descubrir al mismo tiempo la infinita distancia que separa las cosas del Creador, pero también su intrínseca limitación, la insidia que pueden constituir cuando al pecar hace de ellas un mal uso. Eso era elementalmente el don de la ciencia. Y ya vamos terminando con el don del temor de Dios. Este don, recordemos que el espíritu contrito ante Dios, consciente de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe o en la misericordia divina. Es temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad. No hay que entender el temor de Dios como tenerle miedo a Dios. A Dios no se le puede tener miedo. A Dios se le ama. Pero quizá una concepción equívoca de algunas personas es ver a la realidad del temor de Dios como don, pero verla con miedo. Ay, que Dios me va a castigar, que Dios me va a condenar. Y es que lo que estamos pasando ahorita, la pandemia, el coronavirus, es un castigo de Dios. No, no podemos ver el temor de Dios como castigo. Por el contrario, es tenernos miedos a nosotros mismos, tener miedo que nuestras acciones van a separarnos de la gracia de Dios. Ya es diferente. Y no se trata de maquillar lo que nos quiere decir el Señor y lo que nos quiere decir Dios Padre o el Espíritu Santo en su misterio trinitario. Es entender que Dios es por naturaleza amor. Es lo que nos va a decir la primera carta de Juan. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios no envió a su Hijo
para que lo mataran. Dios no envió a su Hijo para que sufriera. Dios envió a su Hijo por amor. Por eso, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan? De tal manera, 3:16 si no me equivoco, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Fíjense, es que el mundo, entendido en la perspectiva bíblica, no se puede reducir a toda la realidad negativa o solamente la positiva. Esa realidad de mundo, vista desde el punto de vista, valga la redundancia, bíblica, es buenos y malos, creyentes, no creyentes. También de aquellas personas que son humildes, pero también de los soberbios. De tal modo que ese amor de Dios es para todos. No se puede reducir a una sola realidad en concreto. Pues este temor de Dios, ¿qué más nos puede aludir? A un temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, a un Dios amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Fíjense lo que nos va a decir el evangelista San Juan en el capítulo 15, versículos del 4 al 7. Nos dice: permaneced en mí como yo en vosotros. Voy a dejar la pantalla para acá. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo repito. Porque separados de mí nada podréis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. Lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Permanecer en Dios. Por eso, el temor de Dios es esa invitación a que nuestra alma no disguste a Dios. Porque si Dios permanece en nosotros, todo lo que pidamos lo vamos a obtener. Pero si nosotros no tenemos ese temor de Dios, pues nuestra alma va a ser muchas realidades y nuestro cuerpo también. Recuerden que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras omisiones son las que nos separan de la gracia de Dios. Pues así hemos llegado al final de este tema, que posteriormente tendrá su continuación con los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos visto los dones, pero también necesitamos ver los frutos. Bueno, si alguno tiene alguna cuestionante, favor déjenla allí en los comentarios y con mucho gusto tomaré el tiempo de responderles y así seguir compartiendo también nuestra dimensión de fe. Sé que es un poco extenso, pero ustedes saben que para la formación no se puede perder el tiempo, se invierte el tiempo. Este tiempo que han dedicado es un tiempo de inversión. Invierta mejor en su cultivo de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento de la Sagrada Escritura, pero también de su conocimiento del Señor. Les invito entonces a que saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de todos los hondureños, y encomendar nuestra familia, encomendar nuestro ministerio de familia, movimiento, grupo que no hemos podido acompañar,
y también, lógicamente, nuestra vocación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ánimo, hay que seguir adelante, hay que seguir construyendo la mejor versión de nuestra propia historia, la historia que viene dada por el Espíritu en el caminar hacia la perfección, hacia la santidad. Un gusto estar con ustedes.